El título es Entre la esperanza y la ansiedad. Entre la esperanza y la ansiedad. Y dice así la palabra de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 26. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron la misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, él esperaré. Bueno es Jehová a los que esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que estés ministrando a través de tu palabra, que no vuelva vacía, Señor. Dame la unción y el denuedo para predicarla. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien. Si miramos un poquito el fondo histórico de este pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta de que Jeremías estaba compartiendo en este texto bíblico desde Jerusalén, mientras que el pueblo de Israel estaba en Babilonia cautivo. Estaba hablando precisamente de la experiencia que él había tenido, la experiencia de burla, la experiencia de rechazo, la experiencia de cárceles, inclusive hasta fue golpeado, maltratado, y él estaba compartiendo eso. La actitud de esperar es la más alta expresión de la fe. Es la más alta expresión de la fe. Tenemos que aprender a esperar. Esperar en el Señor. No apresurarnos. El hombre por lo general quiere todas las cosas instantáneamente. Ya quiero ser bendecido, ya quiero tener esto, ya quiero tener lo otro. No. Con Dios no es así. Tenemos que aprender a esperar. Ya que la fe, de esta manera, no da lugar a la ansiedad. La fe no da lugar a la ansiedad. Y lo que muchas veces sucede es precisamente eso. Y la ansiedad del hombre lo supera a tal punto que anula todo lo que es la facultad de la fe. Debemos entender eso. Haciendo que toda posibilidad de desarrollar fe es precisamente nula. Entonces, cuando nosotros aprendemos a esperar en el Señor, empezamos a desarrollar la fe. Cuando nosotros empezamos a entender que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Ahora, yo quiero aclarar un tema. La salvación del alma no es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo de Dios. Vuelvo a repetirlo. No es en el tiempo de Dios. Porque es cuando se decide la persona aceptar a Cristo en su corazón. Quiero que entienda eso. Para eso le dio libre albedrío al hombre. Para que pueda comprender y entender que hay un área en la cual Dios no está estipulando precisamente un tiempo determinado para que sea salvo, porque para eso derramó la gracia. La gracia es la oportunidad que Dios le da al hombre. Ese periodo que algún día se va a terminar, ¿no es cierto? Es en el periodo en el cual tú tienes que empezar a elegir y a entender de que la soberanía de Dios es por sobre todas las cosas, pero la decisión de la salvación es tuya. Y no hay tiempo para eso. Es por eso que Pablo dijo, predica fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces muchas veces confundimos, ¿no es cierto?, un poquito los roles de una cosa con la otra.
y no tiene nada que ver. Hoy la iglesia mezcla todo, pone todo en una ensaladera y hace una ensalada de doctrinas que confunden. Pero vamos a poner las cosas en orden. Amén. O vamos a tratar de ponerlas en orden. Es por eso que Jesús habla precisamente de esperar con paciencia. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 19. Dice así: con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Es mi paciencia en la espera de los resultados y en la espera del desarrollo de la fe, que a través de la voluntad de Dios yo soy formado, transformado en una criatura completamente diferente. Yo debo tener paciencia, porque no es como yo quiero, no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Y podemos decir un sinnúmero de cosas de este versículo bíblico que nos da a entender de que hay una parte de nosotros que tenemos que, obviamente, hacer nosotros mismos. Decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida espiritual. Decidir el destino que le vamos a dar a nuestra alma. Decidir, o estamos bajo la cobertura de Dios o bajo nuestro propio entendimiento, creyendo de que Dios se puede manipular de alguna manera. No es así. Entonces, con vuestra paciencia, y solamente se tiene paciencia cuando uno está esperando algo, que no lo está recibiendo, pero que lo está guardando, lo está esperando. Y de esta manera, cuando llega, ¡ah, qué alegría! Ahora, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Ganaréis vuestra alma. ¿Qué significa eso de ganar nuestra alma? Nuestra alma. El hombre por naturaleza tiene la tendencia a hacer lo que bien le parece, porque obviamente tiene la naturaleza pecaminosa, y la naturaleza pecaminosa formó la independencia de Dios. La independencia a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, obviamente nosotros tenemos que empezar a volver de vuelta, a empezar a reeducarnos, a volver a los pies del Señor, a tener la imagen de Dios en el hombre. Esto requiere de paciencia. Transformación requiere de tiempo y paciencia, pero también de decisión. Hablemos un poquito de la ansiedad. La ansiedad es La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud del ánimo, angustia. Eso es ansiedad. Es un estado de angustia y temores que inclusive pueden crear enfermedades del cuerpo. Enfermedades espirituales, enfermedades materiales, enfermedades del cuerpo o enfermedades psicológicas, como la depresión. La ansiedad produce gula. La ansiedad hace que la persona esté en un estado de que está continuamente comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y para no ser que no termina mal, tiene que tener siempre algo en la boca, que no puede estar. Eso es ansiedad, falta de paz en su interior, no es otra cosa. Eso produce una enfermedad llamada obesidad. No estoy hablando de gordura, porque cualquiera puede tener pancita, pero estoy hablando de obesidad. Eso daña al ritmo cardíaco, a la circulación de la sangre. Eso produce un montón de cosas, colesterol y tantas otras cosas que si nosotros empezamos a enumerarlo, obviamente, y todo es producto de la ansiedad. La ansiedad de querer recibir, la ansiedad de querer hacer las cosas ya, la ansiedad de la expectativa, la ansiedad de no saber el futuro, la ansiedad de
que es producido por un montón de cosas que no está al alcance del ser humano, y porque no está al alcance del ser humano, produce ansiedad. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo nos enseña en esta escritura que al no tener a Dios, obviamente carecemos de esperanza. La persona que no tiene esperanza es una persona que no tiene a Dios. Pero la persona que tiene una convicción dada por el Espíritu Santo, tiene una esperanza tremenda en que Dios va a hacer algo, en que Dios va a cambiar situaciones, en que Dios va a transformar, en que Dios va a hacer algo tremendo. Si se lo permitimos a Él, ahí entramos dentro del campo de el tiempo de Dios. Va a ser en el tiempo de Dios, ahí va a ser en el tiempo de Dios, porque yo le estoy cediendo a Él. Ahora, yo no puedo agarrar y decir, no, este va a ser salvo porque es en el tiempo de Dios. Eso es hasta ridículo, antiteológico, antibíblico. Eso no figura en la Biblia, sino es en el tiempo de Dios, la parte de la transformación, la parte de la conversión de la persona, la parte en la cual la persona tiene que empezar a entender de que tiene que dejar que el Espíritu Santo cambie ciertas actitudes en su vida, manera de pensar y todas esas cosas, y va a ser en el tiempo del Señor. A medida que nosotros vamos cediéndole lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros de tal manera que nosotros vamos a ir experimentando y vamos a dejar, ¿no es cierto?, que Dios obre en nuestra vida bajo su cobertura. Ahora, tenemos que entender, Pablo nos enseña que alejado de Dios, obviamente, el hombre carece de toda esperanza. Y eso es lo que pasa muchas veces con las personas. Las personas no quieren decir, no tengo esperanza, porque es como que el orgullo del hombre, la naturaleza del hombre, impide decir, no tengo fe, no tengo esperanza. Generalmente las personas siempre van a estar luchando contra eso, diciendo, yo tengo esperanza, yo tengo fe, cuando en realidad no la tiene. ¿Y quién es el que está hablando ahí? Está hablando la carne, está hablando el orgullo, está hablando la vanidad, está hablando, ¿no es cierto?, de algo que no está experimentando, cuando en realidad Dios lo que quiere y requiere que seamos sinceros con nosotros mismos, sabiendo que necesitamos formación, sabiendo que necesitamos que el Señor se esté apiadando de nosotros a través de su piedad, como decía Jeremías. Entonces vamos a comprender a un Dios tan grande, tan sublime, tan hermoso. ¿Por qué el hombre, ¿no es cierto?, pasó por tantas circunstancias? Las cruzadas, ¿no es cierto?, en el nombre de Cristo se mataban, la Inquisición, los indultos, podemos hablar un montón de cosas. Las divisiones en la iglesia, una iglesia para allá, otra iglesia creyendo que el cristianismo es uno solo. ¿Por qué? Por orgullo. Porque la naturaleza pecaminosa es así. Porque yo no puedo ceder a una nueva manera de pensar que esté ajusta dentro de lo que es los parámetros bíblicos o la enseñanza, los principios de la palabra de Dios. Porque mi naturaleza dice, a mí me enseñaron así, yo no admito otra cosa. ¿Se da cuenta? El hombre sin Dios no tiene esperanza, pero tiene mucha excusa. Muchas excusas, pero muchas excusas. Amén. Esperanza es lo que nos mantiene lejos de la ansiedad. En Filipenses, Pablo sigue hablando, en Filipenses capítulo 4, versículo 6, un pasaje muy conocido. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Dice, por nada te preocupes, por nada estés afanoso, por nada estés ansioso.
sino que sean conocidas. O sea, lo que Dios quiere es que vos mismo descubras tu mundo espiritual, tu mundo interior, y que ese mundo interior haga, ¿no es cierto?, que ya lo conoce, pero que abra una puerta dentro tuyo, porque como es espiritual, obviamente uno tiene que permitir que el Espíritu Santo trabaje, ya sea porque la persona sea demasiado tímida, o sea demasiado temerosa, o tenga un problema psicológico, o tenga un problema espiritual, o lo que sea. Cuando nosotros descubrimos nuestro mundo interior, le permitimos al Espíritu Santo obrar, le abrimos las puertas en esa área que desconocíamos, pero a través de conocer nuestro mundo y de ser sincero con Dios, se lo abrimos, el Espíritu Santo entra, empieza a trabajar, entonces hace de nosotros una nueva criatura. Entonces las cosas viejas que representan la vanidad, el temor, el orgullo, todo lo que es, las cosas viejas pasaron. Entonces empiezan a ser nuevas. ¿Por qué? Por el tratamiento del Espíritu Santo, no porque de repente sabemos mucho, no porque tenemos conocimiento de muchos versículos bíblicos, no porque tenemos conocimiento de la palabra, no porque sabemos mucho de teología, que es importante el conocimiento, pero también es importante el conocer nuestro mundo interior y darle relación al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida de tal manera que que seamos una persona nueva, una transformación. Necesitamos una metamorfosis espiritual, ¿no es cierto? Cambiar de identidad, dejar de ser lo que soy para que sea Cristo en mí. ¿Me está entendiendo? Entonces va a ser completamente diferente. Entonces, por nada estés ansioso. Por nada estés ansioso, sino sean conocidos de este mundo interior que vos tenés, sean conocidos la necesidad que vos tenés, sea conocido que de repente la oración puede cambiar al que ora, el que está humillado delante de la presencia de Dios, no por costumbre, no porque de repente te habituaste a orar, sino porque sabés que en una necesidad. Y en esa necesidad vos estás encontrando esa realidad que estás buscando. Entonces, el ser humano también es un ser de costumbre. Es un ser que adopta la costumbre y se va, ¿no es cierto? Hace como un hábito, pero resulta ser de que cada vez que hace eso, ¿no es cierto?, se va enfriando, se va alejando cada vez más del Señor. Entonces, por más que ores 4 o 5 horas, o toda una semana y ayunes 40 días, yo te aseguro que no va a pasar nada de tu vida. Porque no pasa por ahí. No pasa por ahí. Pasa por la necesidad imperiosa de conocerte a vos mismo. Pasa por empezar a entregar a aquellas áreas inclusive que desconoces, que están dentro tuyo y que tienen que ser cambiadas. Por eso hay personas que no cambian. Hay creyentes que tienen 40 años de creyentes, pero su vida nunca cambia. Y hay algunos que conocen esta realidad porque se les predica, porque se les enseña, pero como hacen caso omiso, como que de repente no es así como dice el pastor. Entonces, wow, no es así. Uno viene a la iglesia para dejar que se ministre, dejar que el pastor esté ministrando. Que el Espíritu Santo, que el pastor sea un canal de bendición y el Espíritu Santo esté ministrando. Uno viene a la iglesia para entender que necesita de Dios, que necesita cada vez más esos cambios. Uno no viene a la iglesia porque, bueno, no es por costumbre, porque si es por costumbre, mejor quédate con la religión antigua. Porque no va a cambiar en nada tu vida. Uno viene a buscar al Señor porque quiere tener una relación con Él, quiere entender, quiere comprender. Esta palabra del Señor me puso en mi corazón, porque tenemos temores, ansiedades, no sabemos esperar al Señor, hacemos lo que bien nos parece, nos excusamos siempre estamos con el mismo problema, no hay cambios en nuestra vida, porque no cambiamos nuestra manera de pensar. Podemos cambiar el exterior, pero nuestra manera de pensar sigue siendo igual misma.
Yo le he dicho muchas veces a personas que inclusive estudiaron junto conmigo, pero resulta ser de que su manera de pensar seguían siendo la misma. Han pasado los estudios con buenas calificaciones, pero su manera de pensar sigue siendo la misma. No cambiaron su manera de pensar. Porque se pusieron, es como que de repente hay una programación en ellos que dice, bueno, voy a aceptar lo que me conviene, lo que no me conviene no lo voy a aceptar, pero no le voy a decir nada a nadie. Entonces no hay transformación, no hay cambios. No hay forma que esa persona pueda cambiar hasta el día que decidas dejarle el control al Espíritu Santo y dejar que Él obre. Pero no es como vos querés, porque aún pensando de esa manera, no es inclusive como vos querés. ¿Te das cuenta que el ser humano está buscando su propio mal? El ser humano siempre está dividiendo. El ser humano siempre tiene sus propios conceptos. El ser humano cree que Dios puede dejarse manejar a su antojo. Jamás va a suceder eso. Jamás va a suceder eso. Debemos aprender a esperar en el Señor. Amén. Debemos dejar la ansiedad de lado. Jeremías hablaba de la misericordia de Dios. En el pasaje que hemos leído, escuche, y esto es tremendo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, y está hablando de la característica de Dios. Dios tiene misericordia. ¿Y por qué tiene misericordia? Porque Dios sabe la condición en la que se encuentra el hombre, ¿no es cierto? Y se apropió de su miseria, porque precisamente la palabra misericordia es eso. Es ponerse en el lugar de la miseria de otro. Tuvo misericordia. Se apropió de su misericordia, de la misericordia del hombre, como si fuera suya. Y por eso en la cruz dijo, consumado es. Porque se llevó toda la miseria del hombre Jesús en la cruz. Ahí entendemos muchas cosas. Pero nuevas son cada mañana, porque cada mañana es lo que el Señor te quiere enseñar. Cada mañana es lo que vos tenés que dejar, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo te lleve a la cruz, como dice la alabanza. Te lleve a la cruz. Él extiende su mano y te dice cada mañana, vení, vamos a la cruz. Vamos a la cruz. Y en la cruz no sirve para otra cosa que para morir. La cruz no sirve otra cosa que para negarse a sí mismo, porque es la actitud que tuvo Jesús cuando fue a la cruz. Se negó a sí mismo. La cruz sirve para eso. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Porque en la obra que hizo Jesús en la cruz podemos ver esa misericordia que está plasmada en Juan 3:16, un pasaje conocidísimo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es el amor, vamos a cambiar la palabra de amor por misericordia, porque de tal manera Dios tuvo misericordia del mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que se apropiara de la miseria del hombre. ¿Está entendiendo? Entonces Dios sabía la condición en que se encontraba el hombre. Dios nos da esperanza basada sobre... Hay una condición. La primera es permitir que el Espíritu Santo te convenza de juicio, de pecado y de justicia. Esperanza basada sobre convicción. La convicción la pone el Espíritu Santo. El Espíritu Santo coloca o te da a entender de que vos sos un transgresor, que necesitas cambios en tu vida. Y toca tu consciente, y a esto lo que Dios, mejor dicho, las Escrituras denomina también fe. Y no es el don de fe.
es la convicción del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu. Esto produce arrepentimiento, ese es el segundo punto. Arrepentimiento es dejar de ser para hacer otra cosa. Es ponerse un punto de partida. De ahora en adelante las cosas van a cambiar. Pongo mi cuenta kilómetro en cero y empiezo de nuevo. Eso es arrepentimiento. La ansiedad nos aleja de la convicción y seguridad que tenemos en Cristo. Para eso debemos tener esperanza, esperanza. ¿Y la esperanza qué es? La actitud de esperar. Eso es esperanza, la actitud de esperar. Cuando en realidad muchos confunden esta palabra, dicen tener esperanza, pero están totalmente inquietos, queriendo que las cosas sucedan ya. Entonces inventan doctrinas como diciendo, yo voy a proclamar que va a ser así. Y si Dios no quiere, vas a estar proclamando de balde. Porque no pasa por ahí la cosa. Vos no podés manejar el mundo espiritual te tiene que manejar a vos, pero el mundo espiritual de Dios. Así como en el mundo, ¿no es cierto? El mundo espiritual le maneja a las personas que no tienen a Cristo y lo alejan de Dios, de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Jesús, el Espíritu Santo tiene la función de empezar a hacerle entender al hombre que tiene que ser gobernado por Él. Aún así sigue teniendo la naturaleza pecaminosa y muchas veces decide por sí mismo y comete errores que los llevan al fracaso. Todo lo que está desenfocado, fuera de tiempo, ¿no es cierto?, no produce otra cosa que malestar. La esperanza es una actitud, es la actitud de esperar. Hablemos un poco de la esperanza. Esperanza es creer que algo va a suceder. Eso es esperanza. Es permanecer en un lugar aguardando que algo suceda. En el caso del creyente, aguardando sus promesas. Aguardando sus promesas. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos 9, 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendencia o descendientes. Entonces, podemos deducir que si estamos fuera de foco, estamos haciendo nuestra propia voluntad, es obvio que estamos haciendo las cosas en la carne. Y si estamos haciendo las cosas en la carne, las promesas de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. Es lógico. Claro que me podés decir, bueno, yo pienso de otra manera. Bueno, vos pensás de otra manera, pero lo que dice la Biblia es lo que a mí me importa. Porque mi fe está basada en esto. O sea, mi convicción está basada sobre la Escritura. Y la Escritura es lo que tiene que, ¿no es cierto?, tiene que tener la preeminencia dentro del campo espiritual, porque es lo único que te puede llevar al campo espiritual si la adoptás bajo la guía del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os hará saber todas las cosas. Eso es lo que dijo Jesús del Espíritu Santo. Dios nos da conforme al desarrollo de nuestra fe. Está entendiendo que muchas veces la persona no recibe porque hay algo que no desarrolló todavía y no está alcanzando los estándares que Dios está pretendiendo en su vida, y por eso no alcanza. Entonces Dios nos da conforme al desarrollo de nuestra fe, y cuanto más rápido aprendemos este principio,
más rápido vamos a salir de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades y de todas esas cosas, que obviamente produce la carne. ¿Sí? Entonces, debemos entender eso. Ahora, ¿cómo el pueblo de Israel estuvo durante 40 días, en números 40 días llegó a la tierra de Canaán? Llegó ahí al río Jordán, del otro lado estaba Canaán, le esperaban 32 naciones, los heteos, los efeos, los fereceos, los jebuseos, los cananeos, y todos los feos que estaban ahí adentro. Pero lo estaban esperando del otro lado. Ahora, durante 40 días, caminaron 40 días, llegaron a ese lugar. Pero todavía no estaban preparados. Todavía no estaban preparados. No habían desarrollado la fe. Todavía había incredulidad en su ser. Entonces, obviamente, volvieron de vuelta al desierto. Y Dios dijo, en número 14, dijo, yo voy a dar 1 año por día para que se moldeen. Y estuvieron 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años Dios formó al pueblo de Israel. Y sabe que cruzó el Jordán, no la vieja generación, porque la vieja generación quedó en el desierto, sino la nueva generación. La generación que había desarrollado la fe, que había cumplido con los estándares que Dios estaba exigiendo en ese momento. Y en el desarrollo de su fe y de la obediencia y la fidelidad de ellos, llegaron al Jordán y Dios hizo otro milagro. Cuando cruzaron el Mar Rojo, una vara abrió el Mar Rojo en el canal de Acaba. Cuando llegaron al Jordán, fue el arca del pacto lo que los guió, que representa la persona del Espíritu Santo, representa la persona de Cristo. ¿Está entendiendo? Cambiaron los roles. Ahora yo no soy más guiado por una vara insípida y seca, que aunque producía milagros, hizo grandes cosas para que el hombre entendiera que Dios no puede formar aún a personas inútiles en cosas valiosas. ¿Está entendiendo? Entonces, cuanto más aprendemos este principio, tanto más rápido vamos a salir del desierto. Amén. Esperar en el Señor es dejar que Él nos forme, como dije al principio. En Lucas capítulo 24, versículo 49, ¿qué dice el Señor? Le habla a la iglesia que todavía no estaba conformada por el Espíritu Santo, pero una orden de parte de Dios para que Dios pueda en ese tiempo formar a esa iglesia. Dice en Lucas 24, 49, he aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Primero había soplado el Espíritu Santo y recibieron el pleno, pero les faltaba el pleto, les faltaba la cobertura, les faltaba la unción del Espíritu Santo para que esa unción de testimonio de lo sobrenatural acá en la tierra, ya no era más la vara lo que te iba a cruzar, ya no era más la vara lo que iba a ser el milagro, ya iba a ser el arca del pacto. En su tiempo y en su momento Dios hace la obra, pero no hay tiempo para aquellos que necesitan ya a Cristo, ser salvos ya.
necesitan un encuentro con el Señor. Amén. Aprenda a esperar, porque ahí está la formación de la fe, ahí está el desarrollo cristiano, en la espera, en saber, porque hay una convicción, pero aún más en entender que a través de ese desarrollo nosotros vamos a entender más los propósitos de Dios. Vamos a conocer a nuestro Padre, vamos a conocer al Espíritu Santo, vamos a conocer a Jesús, vamos a conocer al Trino Dios, vamos a conocer lo sobrenatural, vamos a conocer aquello que es el reino de Dios acá en la tierra en forma espiritual. Pero aún más, ahí está la promesa de que algún día el reino se va a hacer material. Y cuando sea material en el milenio, nosotros vamos a estar gobernando junto con Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, aprender a esperar, porque ahí está la formación cristiana. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, te lo está diciendo a vos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe y virtud, a la virtud y conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, bueno, yo no voy a estudiar porque como es espiritual está todo bien. ¿No es cierto? Me parece muy carnal estudiar la Biblia. Sin embargo, acá dice otra cosa: que todo lo que le añadimos, dejándolos gobernar por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va a ser para el desarrollo de nuestra fe, el conocimiento, y para que ese Dios manifieste aún más lo sobrenatural en mi vida, y yo pueda hacer de mi fe, de la fe que como don el Espíritu Santo me da, pueda llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Muy bien. Este es un proceso que como cristianos debemos pasar por ese proceso. No queda otra. Depende de nosotros si queremos tener frutos. Si queremos tener frutos. Pero hay personas que no quieren tener frutos. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener frutos. Yo quiero estar tranquilo, me siento en la iglesia, escucho la palabra y después me voy a casa. Va a llegar un tiempo en que esa rutina va a invadir tu corazón, tu mente, y te vas a poner frío como un pingüino, y después vas a hacer tu propia voluntad, y va a llegar un tiempo en que te enfríe tanto, que vas a hacer lo que bien te parece, y vas a venir cuando querés a la iglesia, siendo que vos sos el necesitado. La iglesia, Dios no es el necesitado, es uno el que necesita. Entonces, tenemos que aprender. Amén. Pero es el fruto el que desarrolla la fe. Por eso que yo digo, no porque necesito, sino porque vos necesitas trabajar para el Señor. Necesitas poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Necesitas desarrollar la fe, y a través de la experiencia que vos tengas con Cristo, tu fe va a ir creciendo, desarrollándose dentro del campo de la voluntad de Dios, y entonces vas a estar bajo la cobertura de Dios. Es así. El cristiano debe trabajar. El cristiano tiene que experimentar. El cristiano tiene que ir a orar por los enfermos. El cristiano tiene que ir a orar por los que están en la cárcel. El cristiano tiene que ir cuando hay un endemoniado. ¿Y por qué no va?
Si se creen tan espirituales. Yo la otra vez estuve escuchando, en WhatsApp, estuve escuchando un video. Había una nena que estaba predicando y decía ciertas verdades que yo la tomé como una gran verdad, pero decía que no hace falta tanta teología, que no hace falta esto. No, esperá, está muy bien, pero sí hace falta. Lo que pasa es que nosotros lo acompañamos con lo espiritual. Lo que pasa es que todavía no entendemos, ¿no es cierto?, lo que es estar bajo la cobertura de Dios. Entonces muchas veces ese tipo de videos es como una excusa, pero no salen a predicar la palabra. No salen a orar por los enfermos. La iglesia de Jesucristo todavía está dormida. Todavía no testifica. Dice que quédense en Jerusalén, dice. Y ahí van a estar 10 días hasta que yo os mande la promesa del Padre. Y después en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, y un pasaje conocido: y recibiréis poder cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después en el capítulo 4 vemos a la iglesia que, pese aunque estaba testificando de Cristo, ¿no es cierto?, y muchos se habían convertido, todavía había persecuciones, grandes persecuciones, y le prohibían hablar de Jesús. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 12, dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y aunque se los prohibían, tenían miedo por la multitud que se habían convertido. Mas ellos fueron con los ancianos y se reunieron. En el capítulo 4, versículo 35, dice: oraron en el Espíritu Santo y el lugar tembló. Aprenda a esperar en el Señor. El fruto del Espíritu Santo es el desarrollo de la fe. Y escuche, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementeria y aumentará el fruto de su justicia. Y yo pregunto lo siguiente: ¿por qué Dios va a dar semilla al que no siembra y pan al que no come? Y si entonces da semilla al que no siembra y pan al que no come, no espere que Dios le dé frutos, ni provea para su sementera. Un lugar donde almacenaban las semillas era la sementera. Mucho menos fruto de justicia. La recomendación de Santiago es Santiago 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuándo termina mi paciencia? Hasta la venida del Señor. Ahí termina. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esperar requiere de paciencia. Los hijos de Dios deben aprender a esperar. Deben aprender a esperar en Él para recibir bendición. Y no va a ser cuando vos quieras, porque tiene que haber una formación de fe. La palabra Haka en hebreo significa esencialmente esperar, aguardar, demorar, tardar, anhelar. Esto
esta palabra también significa paciencia, paciencia, paz y ciencia. Amén, paciencia, paz interior. Y cuando uno tiene paz interior, tiene ciencia. ¿Por qué tiene ciencia? Porque la ciencia es el arte de descubrir cosas. Amén. Isaías capítulo 8, versículo 17. Esperará pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Escuche, la casa de Jacob. Jacob significa suplantador, o sea que está hablando de la rebeldía del ser humano. Y después dice él, y en él confiaré. Hubiera sido diferente si hubiera dicho Jehová después de la casa de Israel. Toda la Biblia nos enseña a esperar en el Señor. Que con Dios no te sirve ser impaciente. Para nada. La ansiedad es un estado de agitación, inquietud, de ánimo, angustia. Una persona ansiosa no puede desarrollar fe, no puede desarrollar fe. No la va a desarrollar, ni jamás. Ni jamás. Y aunque se proponga, sí, porque yo tengo fe, y porque yo tengo fe, y vas a tener fe. Yo aprendí eso, y casi me muero en el aprendizaje. No tenía un dolor de muela tan grande, que me hacía doler la cabeza, me hacía doler todo el cuerpo. Pero yo decía, no, el Señor me va a emplomar la muela, me va a sanar, porque yo tengo fe, y yo tengo fe, y yo tengo fe. Pero no sabía que también tenía ansiedad. Porque dentro de mi ser no reconocía yo la ansiedad. Y Dios no obró. Y casi me muero porque la infección casi subí arriba. No sé si todavía tengo un poco de infección. Eso pasó hace mucho tiempo. Muy bien. Salmo capítulo 33, versículo 20 al 22. Y con esto quiero terminar. Nuestra alma espera en Jehová, nuestro ayudador, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Qué verdades? 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti.